Levanta la mano al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Voy a levantar mis manos, Señor. Voy a reconocer tu infinita presencia, Espíritu Santo de Dios. Levanto mis manos, Señor. Levanto mis manos, Espíritu Santo de Dios. Levanto mis manos, Aunque no tenga fuerzas, Padre. aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, Señor Jesús. Levanto mis manos, Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, Espíritu Santo. Cuando levanto mis manos, Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. abren los coros. Levanto mis manos, Levanto mis manos. aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, Padre. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Cuando levantamos nuestras manos a ti, hermano y amigo, levanta tus manos y dile: Señor, no tengo fuerzas, no tengo fuerzas, Padre, no tengo fuerzas para comenzar esta semana, Señor. No tengo fuerzas, no las tengo, Espíritu Santo. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Declaro, Señor, mi debilidad ante tu presencia para que tú me fortalezcas. Ayúdame, Espíritu Santo. Dígale, Señor, no tengo las fuerzas necesarias para comenzar esta semana, Padre. No las tengo. En medio de tanta noticia, en medio de tanto dictamen, Padre, no tengo fuerzas. En medio de este dolor por el duelo de muerte de un familiar, en medio de esta escasez, no tengo fuerzas, Padre. Pero tú nos levantarás las manos, Señor. Todo esto es posible cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ese fuego del Espíritu Santo. Vas a comenzar a sentir en esta mañana ese fuego que ministra, ese fuego que consuela, ese fuego que levantas. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo se aviva en este momento en tu casa, se aviva en este momento en tu vida, se aviva en este momento en tus hijos, en tu esposo, en tu hermano, con la persona que estás viviendo. Y el Espíritu Santo va a entrar como un remanente, como el Pentecostés, y va a hacer que todo retumbe, va a hacer que todo cambie, va a hacer que el ambiente de tu hogar, la atmósfera de tu hogar sea diferente a partir de hoy, querido hermano. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, todo es posible, todo es posible, todo es posible, Señor, porque estamos levantando, Padre, nuestras manos. Estamos levantando, Señor Jesús, nuestras manos. Y declaro en el nombre de Jesús que sin importar la circunstancia, sin importar la tribulación, Dios, ese Jehová que resucitó, va a levantar tus manos y va a decirte: tú puedes, tú puedes,
Tú puedes, querido hermano. No te sientas solo, que Dios está como poderoso gigante, está ahí levantando tus manos y diciéndote, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Así que ánimo, ánimo que de esta vamos a salir, ánimo que de esta prueba la vamos a superar, porque recuerde que todo lo que ocurre en esta tierra va a pasar, nada permanece, todo pasa. Por eso, querido hermano, les pido que por favor vayamos al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Estoy leyendo la versión de Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y vamos a estar leyendo solo este versículo y muchos más. No vamos a estar estudiando como siempre un capítulo completo, porque el tema de hoy es Dios está presente en nuestro dolor. En el día de hoy, en este transcurso de esta semana, de todo lo que ha pasado en la pandemia, muchos de nuestros hermanos en Cristo, de nuestros hermanos de sangre, están pasando por la muerte de un familiar cercano, están pasando por el suicidio de su esposo. El pastor nos comentaba que una mujer su esposo murió y lamentablemente se suicidó en frente de su nieta, y eso ocasionó en su nieta cosas terribles en su comportamiento, ha tenido una depresión. Entonces mira que a veces nuestros actos tienen muchas consecuencias, y esta pandemia ha generado tristeza, ha generado dolor, ha generado muerte, y muchos en este momento están pasando por un gran dolor. Entonces, hermano y amigo, cuando estemos en Marcos 14:36, me envían un corazoncito y vamos a declararlo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Nueva Traducción Viviente dice: Abba Padre, clamo, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en este momento, Señor, te pido que seas tú trayendo sobre nosotros, Padre, una nueva unción. Te pido que seas tú trayendo sobre nosotros, Señor, un nuevo remanente, Padre. Sé que en este momento estamos tal vez tristes, estamos tal vez desolados, no sabemos qué va a pasar, Señor, con nuestra vida. Pero hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que le des a la persona que tal vez está pasando por un duelo, por una escasez, por una tribulación, dale paz, Señor, dale paz. Y ayúdalo a entender, Señor, que tú estás como poderoso gigante con esta persona. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu inmensa providencia, a confiar en tu inmenso amor. Y así, Señor, como lo dijo tu Hijo, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Si es posible, Señor, si no, dame la fortaleza para continuar. Dame la fortaleza para continuar, Padre. Y en esta mañana, entendiendo que Dios está presente en nuestro dolor, en medio del dolor, Jesús en Getsemaní mostró su angustia. Él decía en el versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús se sintió desfallecer. Jesús se sintió que no tenía fuerzas. Jesús sintió que esa era su última esperanza. Él dijo, no sé para dónde coger, no sé qué hacer, no sé cómo lograrlo. Y yo sé que en muchas ocasiones tú, hermano y amigo, estás pensando, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? No sé qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar después de esta pandemia. Obviamente nuestros comportamientos tienen que cambiar, nuestra manera de interactuar con las personas tiene que cambiar, pero va a pasar, va a pasar. Y en medio de ese dolor, en Marcos capítulo 14, en el versículo 42, Jesús dice, levantaos y vamos, porque ya hay alguien que me traicionó. Levantaos. Porque en medio de esa tristeza yo tengo que llorarle al Padre, yo tengo que declarar mi debilidad para que Él me fortalezca, pero también yo tengo que levantarme y seguir. También yo tengo que levantarme y decir, voy a continuar. Porque, hermano, como le decía
en estudios bíblicos anteriores por medio de Semana Diario, si usted tiene la capacidad de declarar debilidad en la presencia del Padre, arrodillarse, llorar en su presencia y decirle, Señor, no tengo fuerzas por esta circunstancia, pero sale igual, no estuvo con el Padre. Esa intimidad fue solamente para usted, pero usted no tuvo conexión con Dios. Pero cuando usted entra a la presencia del Padre, declara su debilidad, llora en Él y usted sale con una nueva esperanza, sí tuvo una comunión. Porque usted debe llegar a la presencia del Padre, llorar las horas que crea necesaria, pero debe callar por un momento para esperar la directriz del Padre. Cuando usted espera la directriz del Padre, porque recuerde que Él dijo, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, pero sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que era necesario que Jesús muriera en ese madero para que nuestros pecados fuesen perdonados. O sea que la voluntad del Padre fue la muerte de Jesús, la muerte de su único Hijo. Entonces a veces la voluntad del Padre no es que nosotros salgamos de ese desierto ya. La voluntad del Padre es que continuemos en el desierto para poder aprender más de su presencia. Porque la muerte es un visitante que no tiene estrato ni tiene edad. Le llega al joven, le llega al niño, le llega al anciano, le llega al adulto, le llega al rico, le llega al pobre. Y eso lo hemos visto en este momento de pandemia. No importa si eres rico, no importa si no tienes, ahí sí no importa que yo nací en cuna de oro o nací en cuna de palo. A todos les ha llegado por igual y el mundo está detenido por esta pandemia. Pero los que creemos en Dios no nos detenemos. Estamos confiados que Él hará la obra perfecta. Amén, hermanos. Por eso de nada sirve por todo lo que luchábamos a diario en meses anteriores. De nada sirve de pronto haber dejado a nuestra familia sola por muchos meses. De nada sirve haber luchado por ese carro que yo anhelaba, por esa moto que yo anhelaba. Cierta la tengo parqueada en mi garaje. Y estoy entendiendo que lo importante, lo realmente importante en este momento es lo que tengo en casa. Lo que en medio de ese apuro por lograr más, pude atesorar en casa. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi pareja, mi hermano, mi amigo, con la persona que estoy compartiendo en casa. Por eso, hermanos, Dios nos está dando una lección muy grande. Hay que empezar a valorar las pequeñas cosas, porque a veces teníamos por poco a la esposa que estaba de ama de casa, teníamos por poco al esposo que está a cargo de los niños, porque también hay hombres que se encargan de sus hijos y las mujeres son las que salen a trabajar. Teníamos por poco a ese abuelo que estábamos cuidando y tal vez lo rechazábamos, pero hoy ellos son los más protegidos porque no los podemos sacar y los debemos cuidar. Teníamos por poco a ese niño que tal vez vino para detener mi futuro, pero hoy lo vemos, escuchamos sus risas y decimos, Señor, gracias. Gracias porque era mentira del diablo que mi hijo nació para detener mi futuro. Gracias, Padre. Y en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Ya hoy no vale la excusa, es que yo soy joven, ¿para qué te busco? Es que ya soy adulto, ya se me pasó el tiempo, es que yo ya te busqué hace tiempo y no me respondiste, ya no. Ahorita Dios dice, renueva ese pensamiento y empieza a buscarme nuevamente en espíritu y en verdad. Renueva ese pensamiento y empiézame a buscar otra vez. Empieza a depender de mi presencia. Recuerda, hermano y amigo, el dolor es un instrumento en las manos de Dios para conocerlo más. Porque en medio de esa debilidad, Dios te dice, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. No Xiomara, se fortalece ¿quién? Dios en tu vida. Él está trayendo una paz, Él está trayendo un remanente, Él está trayendo una nueva unción. Tú tienes que salir diferente de este tiempo de aposento. Tú tienes que salir diferente de esta pandemia. Tú tienes que salir diferente de esta cuarentena. Tú tienes que salir diferente porque hermana Jenny, hermana María Borges, hermana Yadira, hermana Erika, si tú sigues hablando de la manera como hablabas hace un mes, hace mes y medio, nada pasó. Y sinceramente, como les dije anterior, yo no quiero habilitar esta prueba, porque cuando no pasamos el desierto en 10, Dios dice, devuélvase otra vez. Y por eso repetimos el desierto una y otra vez. Por eso yo les digo, anhelen su desierto, disfruten su desierto, saboreen su desierto, llórenlo. Pero también levántense y vamos. También levántense y continúen. También levántense y confíen. También levántense y tengan fe.
Porque si yo estoy en mi desierto solamente quejándome por las cebollas y los puerros que dejé en Egipto, Dios me está diciendo, ¿y mi provisión qué? ¿Y mi consuelo qué? ¿Y mi abrazo qué? ¿Y el consolador que te envié para que recurrieras a él qué? ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Si solamente te veo derrotado, te veo declarando noticias del mundo cuando tienes que declarar noticias celestiales, que es la palabra de Dios. ¿Dónde estoy yo? ¿Todavía me sigues teniendo en el séptimo lugar y a veces ni siquiera tengo un lugar en tu vida? Es necesario, hermano, es necesario, amigo, que hoy usted tome la decisión de decirle, Señor, te devuelvo ese primer lugar que tenías en mi corazón cuando llegó ese primer amor en mi vida, cuando te conocí. Te devuelvo ese lugar cuando yo era capaz de alabarte en tu altar y vestirme, Señor, con esas vestiduras nuevas. Te devuelvo ese lugar, porque hoy reconozco que el pecado me ha vuelto fea, que el pecado me ha dañado, que el pecado me ha deteriorado. Hoy lo reconozco, que ese dolor, que esa tristeza me ha envejecido, me ha deteriorado. Me siento desfallecer. Hoy reconozco que ese dolor ha quebrantado tanto mi alma, tanto mi espíritu, tanto mi corazón, que no sé cómo orarte. Reconozca esa falencia ante Dios, que Dios le va a decir, yo te voy a transformar. Yo te voy a entregar esa paz, yo te voy a entregar esa provisión, yo te voy a entregar ese discernimiento para que entiendas Dios qué quiere hacer contigo. Por eso no te pongas ninguna máscara de fuerte, no te la pongas. No le pongas máscara a tu dolor, por vergüenza al que dirán. No le pongas máscara a tu dolor por tomar en tus manos el deber de conciliar o de consolar a otros. ¿Quién te dijo a ti que tú eres el fuerte y tienes que consolar a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo? No. Primero fortalezcas en el Señor y cuando Dios quite el dolor de su vida, usted tiene la capacidad de fortalecer a su hermano y a su amigo. Pero es que pastor, usted nos decía que estamos siendo probados en este desierto y que tengo que tener fe, tengo que tener esto. Sí, pero hay momentos en que usted tiene que gritar, hay momentos en que usted tiene que desfallecer. Si Jesús lo hizo y decía, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, por favor. Si es posible, quita de mí esta copa. Si Jesús lo hizo, que era el Hijo del Padre y tenía conexión directa, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Pero al ser probados como cristianos, yo no puedo quedarme en esa prueba por 10 años. Yo no puedo quedarme en esa prueba todo ese tiempo de cuarentena, no. Yo debo recurrir al Padre, si es posible, vigilar, ayunar, orar. Voy a entrar a 4 ayunos y esos 4 días voy a estar orando, llorando. Pero cuando yo salga de esos ayunos tengo que hacer diferente. Ese es la parte donde yo les digo, están siendo probados. Y cuando yo salgo diferente, paso la prueba. Y como yo les dije, lamentablemente, por eso yo soy tan fuerte y eso es lo que yo estoy trabajando en mi vida. Porque esa coraza que yo me coloqué por más de 15 años a causa del divorcio de mis padres que ocurrió tan joven en mi vida, donde yo veía a mi papá como un héroe y al ver que él me decepcionó, eso generó en mí una coraza gigante. ¿Por qué? Porque yo a mi corta edad decidí animar a mi madre. A mi corta edad decidí cubrirme para que nada me pasara. A mi corta edad, porque apenas tenía 13 años. Y a esa edad yo no tenía por qué tomar ninguna responsabilidad. A esa edad a mí me tenían que cuidar, a mí me tenían que calafatear, a mí me tenían que levantar. Pero yo quise tomar esa atribución del Padre y ahorita en mi matrimonio veo las consecuencias. Por eso, hermano, tú que estás pasando por un divorcio, primero busca al Padre, porque no sabes el daño que le puedes generar a tus hijos, no sabes el daño que le puedes generar a tu descendencia, porque un divorcio es lo peor que le puede ocurrir a una familia, porque la familia está en el corazón de Dios. Y si usted decidió casarse con ese hombre, con esa mujer, asuma las consecuencias, porque en medio de nuestro libre albedrío, usted lo escogió, no fue Dios. Fue usted el que dijo, ese hombre es el que a mí me gusta y es con el que yo quiero continuar mi vida. Esa mujer fue la que yo escogí, fue usted. Y si usted se equivocó, dígale, Señor, dame la fortaleza. Pero si este hombre me está maltratando, me está generando un daño, me tengo que separar y tomar caminos diferentes, perfecto. Pero fortalece a mis hijos y ayúdame a llevarlos por un camino
adecuado, a no llevar a ellos la ira, a no llevar a ellos el dolor, a no llevarles ese fracaso que yo tuve en matrimonio, reflejárselo en ellos. Ayúdame si tengo que pasar por ese divorcio inevitable. Ayúdame, ayúdame. Por eso no le pongas máscara a tu dolor. Si acabó de fallecer un familiar muy cercano, llóralo, llóralo, porque en el ciclo del dolor debe pasar por un tiempo de desánimo, debe pasar un tiempo de desesperanza, debe pasar un tiempo de querer dejar tirada la toalla. En el ciclo del dolor debe pasar un tiempo en que yo no quiero hablar con nadie, no quiero saber de nadie, y en muchas ocasiones no quiero saber ni siquiera de Dios, porque ese ciclo del dolor me ayuda a rechazar a ese Dios que pudo, según mis fuerzas, darme la solución y no me la dio. Entonces voy a rechazar la presencia del Padre. Pero es necesario que yo me levante en autoridad y diga: Señor, me levanto y vuelvo a tu presencia. Me levanto y dejo esa tristeza ahí tirada en la basura. Me levanto y quiero fortalecer ahora a los de mi casa. Después que yo grité, después que yo lloré, después que me desfallecí, ahí sí quiero levantar a los de mi casa, porque ya tú, Señor, me entregaste esa fuerza. Ya tú, Señor, levantaste mis manos. El dolor va acorde al temperamento, a la educación de cada persona, porque tal vez tú eres más fuerte que yo. Tal vez en medio de tu espiritualidad Dios te libera de ese dolor más rápidamente. Pero recuerde, como les dije, yo no puedo juzgar. Ay, pero es que también se murió mi mamá. Y tú eres mi hermano. Y si yo me levanté, tú te tienes que levantar. No. Porque tal vez mi mamá para mí era la persona que me ayudaba a lavar la ropa, que me ayudaba a arreglar la casa. Pero la mamá para él era su amiga, y la mamá para el otro hermano era su confidente, y la mamá para el otro hermano era la que lo ayudaba en momentos de crisis. Para cada hermano, aún siendo la misma familia, la mamá tiene un significado diferente. Por eso yo no puedo juzgar a mi hermano de sangre porque no supera ese dolor si yo ya lo superé. Y hermanos, cuando nosotros estamos en esa actitud que yo lo puedo, como decía la pastora Ingrid, que hace poco nos llamó, colocamos un tapón en nuestro dolor, y en vez de creernos fuertes y grandes en la presencia de Dios, lo que estamos haciendo es un daño tan grande en nuestra vida, porque como estamos ahí atesorando tanto dolor, tanto dolor, tanto dolor, y es mío porque es que yo soy fuerte, y porque es que yo, cuando le llegue el momento de explotar, hermano, usted puede volverse loco. Usted puede llegar a la locura, porque usted no fue capaz en ese momento de duelo llorar, en ese momento de tribulación llorar, en ese momento de escasez declarar que no tenía fuerzas, y lo atesoró tanto que cuando le llegue el momento de explotar, usted puede llegar a la locura. Y ahí sí, usted puede llegar a alejarse completamente del Padre, porque no quiso depender de Él cuando su dolor estaba así. Pero ahorita que usted lo tiene gigante, no es imposible para Dios, eso no lo quiero declarar nunca, porque así su dolor esté gigante, Dios lo puede hacer, pero va a ser más complicado, su proceso va a ser más largo. Qué fácil es que cuando se muere un familiar, usted de una vez diga: Señor, consuélame, 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 Padre, abrázame, 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 no tengo fuerzas. Qué fácil es reconocer la debilidad en ese momento de crisis, para que automáticamente Dios empiece a actuar, empiece a actuar, empiece a dejarte llorar, empiece a enjuagar tus lágrimas, empiece a hacer la buena obra. Por eso es necesario dejar salir esos sentimientos en el mismo momento en que aparecen. Por eso dice que el sol no se ponga sobre tu ira, porque cuando el sol se pasa y pasan meses que yo estoy brava con mi esposo, cuando por fin quiero hablar con él, le voy a decir muchísimas cosas que lo van a herir, porque ya he guardado tantas cosas que cuando lo diga, lo voy a herir. Y en el Salmo 51:8 dice: devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. ¿Cómo así? ¿Que me goce en medio del quebranto? Sí, hermano, porque recuerde que Dios es el único que nos entrega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único que nos puede entregar esa paz en medio de la tormenta. Él es el único. Y en el versículo 11 de Salmo 51 dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Porque Él dijo: yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Consolador. Pero el Consolador lo tenemos metido en el closet. El Consolador lo tenemos en el Salmo 91, ahí en el atril. El Consolador lo tenemos por allá refundido los domingos en la iglesia. Y como ahorita no estamos yendo al templo, ahora sí que peor. No lo veo ni siquiera.
El consolador no está en el templo, el consolador no está en el closet, el consolador no está en esa Biblia que está llena de polvo porque nunca la leo. El consolador está en tu corazón y en mi corazón. Ese consolador habita, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ese corazón habita en mi vida y solamente tú y yo tenemos la capacidad de avivarlo. Si yo no tomo la decisión de decirle, quiero que te avives en mi vida, yo no puedo ser consolado, yo no puedo ser levantado. Por eso es necesario que yo le diga, actívate, actívate Espíritu Santo en este momento de duelo, actívate en este momento de persecución, actívate en este momento que no tengo fuerzas, porque el rey David en medio de esa persecución, él tuvo que haber matado al rey Saúl, pero él dijo, no, porque él tenía el ayudador que le hablaba. Él tenía en ese momento a Dios directamente, pero tenía una intimidad con él y él dice, Señor, líbrame de ir en contra de tu ungido. Y por eso yo tengo que decirle en medio de mi tribulación, Señor, líbrame, líbrame de juzgar a esa persona que no se levanta porque yo me levanté, de juzgar a esa persona que no ve que yo tengo un dolor y me tiene que cuidar. ¿Quién le dijo a usted que los demás lo tienen que cuidar? ¿Dónde dice eso? El único que lo tiene que cuidar es Dios. Dios es el único que te va a calafatear, que te va a cuidar, que te va a proteger de una manera verdadera, porque los demás trabajan por emoción, pero Dios trabaja por convicción, por amor eterno. Te he amado, decía la palabra del viernes. Él no mira si tú estás de mal genio, entonces no te quiero. Si estás llorando, entonces no te quiero. Si estás llorando, entonces mucho te haces la víctima. Él no te dice eso. Él nunca te va a decir que tú te haces la víctima en medio de la circunstancia. Él te va a decir, hijo, gracias por reconocer tu debilidad. No importa cuántas lágrimas derrames, yo te las voy a enjuagar, dice la palabra en Apocalipsis. Yo te las voy a limpiar, yo te voy a levantar, yo no te juzgo, yo te levanto, dice el Señor. Y en el versículo 12 de Salmo 51 dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Ahí está la clave, ¿no? Porque no es solamente que Dios nos levante, no es solamente que Dios inyecte fe. Ahora tenemos que, ¿qué? Obedecerlo. Si yo no vivo una vida conforme a los mandatos del Padre, conforme a la dirección del Padre, de nada me vale su consuelo, porque nuevamente voy a caer en ese dolor, nuevamente voy a caer en esa circunstancia. Pero cuando yo en medio de mi dolor soy obediente a su presencia, Señor, si tú dijiste que me vas a sacar en ese tiempo, lo vas a hacer. Si tú dijiste que vas a proveerme a la cena, a pesar que aún la vea vacía, lo vas a hacer. Si tú dijiste que vas a arreglar ese electrodoméstico que se dañó, tú lo vas a hacer. Pero si estamos orando para que Dios arregle ese electrodoméstico, estamos orando para que Dios provea esa la cena, estamos orando para que Dios quite mi dolor, pero estoy actuando en mis fuerzas, estoy yendo al gota a gota, estoy yendo a donde el hermano, estoy yendo donde esa persona que supuestamente me va a librar, pero no estoy yendo a la presencia del Padre. Hermano, ese desierto va a demorar más, le doy la mala noticia. En medio de su tribulación, recurra en primer lugar al único que lo puede sacar, que es Dios. Jesús experimentó dolor de sangre. ¿Y qué es ese dolor de sangre? Ese dolor de sangre es un dolor en el cual Él derramó esas lágrimas. Es producto de un estado inmenso de dolor, donde usted dice, aquí me morí, de esta no salí, ya no puedo más. Y creo que usted y yo hemos pasado por esos momentos que usted dice, ya no puedo más. Un estado de inmenso dolor que usted dice, Señor, llévame. Pero entre más usted le diga a Dios, llévame, más se queda en esta tierra. Entre más usted desee la muerte, más Dios lo tiene acá. Porque no es cuando usted diga, es cuando usted cumpla el propósito por el cual desde el vientre de su madre usted fue traído a esta tierra. Hasta que usted no cumple el propósito en sus hijos, hermana Carmelita, Dios no le va a dar ese descanso. No, Señor. Hasta que usted no cumpla el propósito en sus hijos, hermana Mina, Dios no se la va a llevar. Porque usted y yo somos mayordomas de esos hijos. Y Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué pasó con Carlos? ¿Qué pasó con Marcos? ¿Qué pasó con Keila? ¿Qué pasó? Ahí nos va a preguntar Dios y uno le va a decir, ay no, él se fue para la droga, Dios los guarde. Ay no, él se quedó en el alcoholismo. Yo les dije, yo le hacía y yo le hablaba. No, Señor, no, yo le hacía, yo le hablaba o yo le dije. Yo le tengo que decir a Dios, yo oré, yo intercedí, Padre, yo lo hacía, pero así yo haya partido contigo, yo quiero esa hora perfecta en mi hijo. Porque a veces en vida no vamos a ver el cambio de nuestros hijos, pero dejamos sembrada la semilla. Por eso yo admiro a mi abuela Imelda,
Y ella fue una mujer que oró por su hijo, uff, Dios mío, o sea, ella fue una madre que lo amó sin importar por lo que él estaba pasando, pero nunca vio el cambio en él, nunca lo vio. Y ahorita, muchísimos años después de su muerte, prácticamente 11 años, como sobrinos, como familia, ver el cambio de ese familiar, uno dice, Dios mío, verdaderamente, como dijo mi prima Yorlady de Estados Unidos, aún las oraciones de esa madre siguen cubriendo a ese familiar. Mire lo que pasa en el reino, porque nosotros tal vez ese minuto, esos meses que estamos pasando en tribulación son años, se nos hacen eternos, pero para Dios esos 10 años en los cuales mi abuela ya falleció, aún esas oraciones que ella hacía hincada por su hijo, siguen teniendo efecto y lo siguen guardando del mal. Y yo decía, Dios mío, solamente tú lo pudiste haber librado de esa muerte, pero las oraciones de esa madre que hizo hace 11 años y ella está a tu lado en los cielos, todavía siguen haciendo efecto aquí en la tierra. La semilla que tú estás colocando en el corazón de tu hijo, hermana Carmelita, así tú te sientas desfallecer porque no ves el resultado, ten la seguridad que va a germinar en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Por eso debemos entender que este es nuestro momento de llorar. Este es el momento de quitar ese tapón que está en nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame que mi corazón vuelva a latir otra vez. Quiero que ponga la mano en su corazón y diga, y sienta ese latido. ¿Estamos vivos o no estamos vivos? Si usted está viva, todavía hay esperanza. Si usted está viva, todavía hay fe. Todavía hay una oportunidad. Si usted está vivo o está viva, todavía hay oportunidad que ese dolor sea transformado en gozo. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado, dice la palabra. Dios te va a poder entregar ese gozo en medio de la dificultad. Eso nos lleva a tener relaciones tormentosas cuando tenemos ese tapón en nuestro corazón, a ser secos en nuestras relaciones. Pero es que ese matrimonio que dañó, yo no traiga eso pasado para acá. ¿Qué culpa tiene su nuevo esposo? ¿Qué culpa tiene sus hijos? ¿Qué culpa tiene eso? Y mi esposo me lo decía verdaderamente, yo no soy tu papá. Mis hijos no son tus padres. Por favor, trátalos con amor. Y yo decía, Señor, ayúdame. Ayúdame porque tú me entregaste a 2 niños, pero yo estoy tan dañada. Yo estoy tan dañada en mi corazón que yo no quiero traer ese odio a mis hijos. Ellos no tienen la culpa. Eso ocurrió hace más de 15 años. Ellos no tienen la culpa. Pero como yo era una mamá primeriza, estaba trayendo todo eso a mi hija. Estaba trayendo toda esa rabia, todo ese dolor, todo ese abandono. Estaba trayendo todo eso a mi esposo y lo juzgaba. Y yo decía, estaba tan llena de amargura que si medio me decían algo yo explotaba. Hasta que un día mi esposo me estremeció y me dijo, ya, es suficiente. Si continuamos así, esto va a acabar. Y yo dije, no, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Por eso, cuando yo coloco un tapón en mi corazón, la basura que yo traigo desde hace años va a dañar mi bendición en el presente. Va a dañar mi bendición de ahora. Por eso, hermano, llore. Aproveche este tiempo de pandemia y llore. Llore, llore y llore más y llore más. Muchos están solos en su casa. Aprovéchelo y dígale, Señor, ministrame, ministrame, ministrame. Quita esta basura que he llevado por años. Solo usted sabe qué rencor está guardando en su corazón. Solo usted sabe qué atadura generacional usted está trayendo consigo y está contaminando su casa. Solo usted sabe qué enfermedad está trayendo a su vida por medio de esa amargura, por medio de ese resentimiento, por medio de esa ira que usted ha querido atesorar, y esa persona a la cual usted le tiene cada uno de esos sentimientos está bien. Está relajado. Y usted, pero ¿por qué está riéndose si yo estoy así? Usted es el que se está contaminando, querido hermano, querido amigo. Usted es el que se está dañando. Aproveche este tiempo de aposento, este tiempo de cuarentena y diga, Padre, saca de mí este dolor. Si es posible, quítalo. Y si no, dame la fortaleza para vivirlo. Dame la fortaleza para superarlo. Estamos heridos, estamos frustrados. Acuda al Consolador. Acuda al Espíritu Santo, póngalo a trabajar. Si Dios te lo dejó
en tu corazón, póngalo a trabajar, dele funciones. Ay, pero es que estamos en cuarentena, también está descansando, yo lo mandé a vacaciones. No, Señor, el Espíritu Santo no puede irse de vacaciones y menos en estos tiempos. Así que si usted lo tiene de vacaciones, reintégrelo al trabajo y diga, Espíritu Santo, a trabajar. Y 24/7, porque también en mis sueños siento desesperanza, porque a veces tenemos sueños de muerte, tenemos sueños de tribulación. Yo quiero que también en mis sueños tú me consueles, porque decía un familiar, dijo, yo soñé como mi hijo moría y yo lloraba y lloraba y lloraba y mi esposo me decía, levántate, levántate, porque veía que yo estaba gritando, porque yo estaba experimentando la muerte de mi bebé y yo estaba ahí. Pero si el Espíritu Santo también se introduce en nuestros sueños, no es necesario que mi esposo que está a mi lado me diga, levántate. El Espíritu Santo va a llegar en ese momento y va a decir, es mentira del diablo, es mentira del diablo, es mentira del diablo, y tus hijos están siendo cuidados por el Padre. Por eso confíe en el Señor y dígale, Padre, no puedo. O sea, no sé para dónde coger. No sé si para la derecha, para la izquierda, no sé para dónde coger. Ya definitivamente quiero tirar la toalla con mi hijo, no sé qué hacer. Pero Dios le va a decir, póngasela otra vez y yo trabajo a su lado. Porque si yo se lo entregué es porque sabía que usted tiene la fuerza. Es porque sabía que yo le iba a entregar la capacidad para criarlo. Es porque sabía que tú ibas a poder. Así que póngase otra vez la toalla, póngase la camiseta y caminemos. Yo lo voy a ayudar, pero caminemos. El dolor te permite conectarte con los que sufren. Porque yo que pasé por el divorcio de unos padres, cuando me llega un joven pasando por esa circunstancia, yo lo entiendo, no lo juzgo. Ay, pero ¿le está pasando eso? No, yo le digo, te entiendo. Tú que pasaste por una violación y te llega una joven o un joven que ha pasado por esa lamentable circunstancia que el mundo nos ha traído a través de su pecado, tú eres capaz de decirle a ese hombre, a esa mujer que ha sido violentada en su integridad, yo te puedo levantar. Tú que has pasado por el divorcio, tú que has pasado por la muerte de un familiar, cuando esa persona pasa por la muerte de un familiar, tú lo puedes levantar. Tú que has pasado por el cáncer y lo has librado, cuando llegue una persona con ese dictamen, tú le puedes decir, yo lo hice. Y si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Y te voy a ayudar. No te voy a dar mi estrategia porque Dios usa una estrategia diferente en cada persona, pero sí te voy a ayudar. Porque recuerde, primero Dios, pero también hay que tener un grupo cerrado que ore por mí. El Señor te entrena en el tiempo del dolor. Él te entrena en el tiempo del desierto para ayudar al otro. Él te entrena. Esto no es en vano, no es solamente para que Dios me fortalezca y me quite. No, Señor, esto no acaba ahí. Esto continúa, porque después de muchos años, cuando tus hijos te pidan consejo, mamá, estoy a punto de divorciarme, tú le vas a decir, no lo hagas. No lo hagas, déjame orar por ti primero si es la voluntad del Padre. Cuando tu nieto te diga, tía, estoy pasando por un cáncer, tú le dices, yo también lo tuve en mi juventud, ven y oro por ti. Cuando mi hija, Dios la guarde y me diga, mamá, me es difícil quedar embarazada, ay, con toda la autoridad yo le voy a decir, hija, primero no es el médico, primero no son las hierbas, ven y oro contigo. Ven y oro contigo para que así como esa mujer con flujo de sangre fue quitado ese dolor, yo quiero orar contigo. Porque cuando yo pasé por una tribulación, cuando me llegue esa persona con ese mismo dolor, yo lo puedo ayudar. Por eso ese desierto no es en vano. Ese desierto es para que tú seas de testimonio a otros para cambiar. Ese desierto es para que tú seas de testimonio a esa persona que en este momento está pasando por lo mismo que tú pasaste. No para que tú lo juzgues y digas, pero es que si yo lo pasé, usted también lo tiene que pasar. No, es para que tú le digas, si yo lo pasé, yo te voy a ayudar a que también lo pases. Es para que tú cambies el pensamiento y la manera como ministras, la manera como intercedes por el otro y digas, yo te voy a levantar en compañía de Dios. Úsalo a él primero, pero yo voy a estar ahí detrás de Dios. Tú, joven, que estás en medio del divorcio de tus padres, Jehová te dice en el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él es el mejor padre, Él es el mejor amigo, Él es el mejor confidente. No sientas tristeza, Dios te va a levantar. Tú, hermano y amigo, que estás en medio de un duelo, en el Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado.
libra a los de espíritu abatido. Tú, hermano Julián, que ayer falleció tu mamita, la iglesia de Galán ora por ti, tus pastores oran por ti, hermano Julián Alaba. Tu mamá en este momento está en el mejor de los lugares, pero tú hoy estás triste. Y estamos orando para que Dios traiga consuelo, para que el Consolador, que es el Espíritu Santo, habite en tu vida, habite en tu casa, habite en tu familia. Y en este momento de duelo, tú seas fortalecido. Estamos orando por ti, estamos orando por tu vida, estamos orando por tu familia, porque has perdido a tu mamá. Pero Dios es tu consolador, Él está ahí. Tu hermana Edna Garzón, que está pasando también por ese duelo de una mamá, Dios te va a levantar. Y tú vas a levantar bandera en medio de tus hermanos que aún no conocen a Dios completamente. Hermana Edna Garzón, Dios te va a traer ese consuelo y esa esperanza. Dios va a librarte de ese espíritu abatido y quebrantado. Y te va a traer esa paz, entendiendo que sus mamás están en el mejor lugar de todos. Por eso estamos orando por esos hermanos que en medio de esta pandemia están perdiendo a sus mamás, están perdiendo a su abuelo, están perdiendo a sus esposos. Tú, que hoy quedaste viuda y no sabes qué va a pasar con tus hijos, el Señor sostiene al huérfano y a la viuda. Él es tu proveedor. Tú que no tienes fuerza porque te sientes fracasado, en el Salmo 41:10 dice: te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Sí ve que la palabra trae fortaleza? ¿Sí ve que la palabra no es solo para decir se va a ir para el infierno si no cree en el Señor? ¿Sí ve que la palabra no es solo para decir es que Dios me dio la autoridad de decirle sus 4 verdades? No, hermano. En estos tiempos no es para decir las 4 verdades. En este tiempo es para declarar palabra de fe, para declarar palabra de fortaleza, para declarar palabra de ayuda al otro. Decirle: Señor, transfórmame a mí, transforma mi dolor, transforma mi pesar, para yo poder ser de testimonio al que no tiene fuerzas. Ayúdame en este momento, ayúdame en este momento, ayúdame en este momento. ¿Y Dios qué le va a decir? Ay, no, hermana Carmelita, estoy ocupado, venga más tarde. No. Ay, no, hermana Marce, venga más tarde, hoy estoy ocupado. No. Dios nunca va a hacer eso. Él nunca va a hacer eso. Él siempre va a decir: reconociste tu debilidad, ahora yo voy a actuar. Reconociste tu debilidad, ahora es mi momento. Y quiero que declaremos esta canción y le digamos al Padre: Señor, solamente tú lo puedes hacer. Dame palabras de sabiduría, dame palabras de paz, dame palabras de consuelo. Y si tengo que llorar, Padre, lo voy a hacer en medio de mi aposento, en tu presencia. Él los va a levantar, hermanos. Él los va a levantar en el nombre de Jesús. Él te va a levantar, hermano Julián. Él te va a levantar, hermana Edna. Él te va a levantar, hermana Nancy. Él te va a levantar, hermana Nuri, en medio de esas crisis, hermana Nuri Parada. Dios te va a levantar. Él te va a levantar, hermana Mina, en medio de esa tristeza, en medio de esa desesperanza. Dios te va a levantar. Él te va a levantar, hermana Yadira, en medio tal vez de esa duda de lo que va a pasar, de ese pensamiento: Señor, ¿qué va a ocurrir? Dios te va a mostrar el camino, Dios te va a dar la estrategia, hermana Yadira. Hermana Mónica, Dios va a levantar a tus hijos nuevamente en el ministerio y los va a fortalecer, porque ellos se fueron, pero cuando vuelvan no van a poder salir nuevamente, porque Dios los va a amarrar con esas cuerdas de amor y los va a cubrir, y los va a cubrir, y tus hijos van a volver a servir con más amor, tus hijos van a volver a servir con más entrega. Tú lloras porque tus hijos se han sido alejados de la presencia del Padre, porque tú crees que el enemigo tiene la victoria, pero te digo en esta mañana, el enemigo no tiene ninguna victoria. Él se está riendo porque dice: lo logré, pero es mentira del diablo, porque tú hoy te estás colocando ese cinturón de la verdad, hermana Mónica, y vas a decir: el diablo no tiene poder ni autoridad sobre mis hijos. Mis hijos están siendo calafateados por el Padre y mis hijos van a volver al altar, porque mis hijos son hijos de altar. Mis hijos son hijos de altar. Declare: mis hijos son hijos que te van a servir. Ay, pero es que yo no quiero que mi hijo sea pastor, yo no quiero que mi hijo sea evangelista, solamente que asista a la iglesia. Sí, pero en medio de esa asistencia a la iglesia, tu hijo va a ser
confrontado, tu hijo va a ser restaurado, tu hijo va a buscar en ese primer amor al Padre, tu hijo en medio de la profesión que tiene como abogado, como médico, cada profesión que él tenga, él va a declarar palabra. A mí me encantaba un docente que yo tenía, él no servía con tanta, como en tantos ministerios porque estaba muy ocupado, porque él tenía su profesión y aparte de eso era docente, o sea que su tiempo estaba muy ocupado. Pero él, ¿qué hacía? A sus estudiantes, antes de comenzar su clase, él oraba. Y muchos se burlaban. Y otros como que, pero muchos de ellos vinieron a la iglesia por medio de esa oración. Tú que eres docente, hermano Iván, debes marcar la diferencia en cada clase. Cuando tú eres docente, Dios te está dando la oportunidad de un espacio. Tú, hermana Carmelita, que interactúas con otras personas, antes de dar esa bebida de Herbalife, diga, quiero orar por usted. Tú que compartes con personal que no conoce de Dios, dígale, yo quiero orar por ti. Antes de dar ese alimento en el restaurante, diga, coloque alabanzas en este restaurante y diga, Señor, yo quiero orarte. Señor, yo quiero bendecirte. Señor, yo quiero que antes de que esa persona reciba este domicilio, antes de que esa persona reciba el alimento en mi restaurante, antes de que esa persona reciba mi servicio en la clínica San Nicolás, antes de que esa persona reciba el talento que yo le estoy entregando, primero reciba palabra del Padre. Y esto no estaba en mis apuntes, pero es necesario, tú que eres abuela, tú que eres tío, tú que eres hermano, tú que eres esposo, porque usted dice, pero yo no estoy trabajando, yo estoy en la casa, pues háblele de Dios a sus hijos, háblele de Dios a sus vecinos, háblele de Dios al de la tienda, háblele de Dios al taxista, háblele de Dios al mototaxista, háblele de Dios al de la buseta. Pero ¿y cómo le voy a hablar? Entréguele una promesa y sigue para su puesto. Tenemos tantos medios de cómo hablar de Dios, para que esa persona que está pasando por ese dolor sea ayudado. Que a veces decimos, ay no, déjelo que pase su duelo, es necesario que él pase su duelo. Pero a veces es necesario que, como hicieron Aarón y Hur con Moisés, nosotros le ayudemos a levantar sus brazos y le digamos, Señor, tú los levantarás. Él me levantará, en tus manos nos sostendrás. Él te levantará, Él te levantará. Y diga, Señor, Él me levantará, Él me levantará. ¿Y quién es Él? Dios, Dios, tú me vas a levantar, Dios, tú me vas a levantar, tú me vas a sostener en tus manos, tú me vas a sostener en tu regazo. Levántame, 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 levántame. Declare eso en la presencia del Padre. Es necesario, hermanos, que usted llore, pero es obligatorio que usted se levante. Es obligatorio que usted se levante. Es suficiente que usted lleve años llevando ese rencor. Es suficiente que usted lleve años llevando esa lucha. Es necesario y obligatorio que usted se la entregue al Padre para que Él haga ese barbecho, para que Él limpie la tierra, para que Él deje un terreno fértil, para que cuando llegue el amor, el gozo, la benignidad, la templanza, la bondad, la paciencia, la paz, cuando lleguen todos esos frutos del Espíritu Santo, empiezan a florecer. Y cuando salga la hermana Carmelita de este tiempo de aposento, van a decir, como ella colocó una imagen en su WhatsApp, era una aruga, pasó ahí a su huevito, pero cuando salga de esa cuarentena, ¿qué va a salir? En una bella mariposa. Eso es lo que debemos hacer. Que en medio de este proceso yo sea transformado, que en medio de este desierto yo cambie, que en medio de esta circunstancia mi palabra sea diferente. Si tú eres una esposa que cree en el Señor, no declares maldición sobre tu esposo, declara bendición. Si quieres realmente transformarlo, declara bendición y sé de testimonio, porque Dios nunca juzgó. ¿Qué hizo con la mujer adúltera cuando todos querían apedrearla? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos? Yo me voy de acá porque yo como que estoy peor. Jesús entendió que era primero necesario mirar la viga en nuestro propio ojo que la paja en el ojo ajeno. Era necesario. Porque a veces solamente estamos juzgando al otro, pero no me miro yo. No me miro yo. Y estoy causando, aparte de su dolor,
otro dolor añadido. Hermano, no sea de maldición, sea de bendición, sea de bendición para otros. Él te levantará en el nombre de Jesús, tu hermano que estás pasando por esa circunstancia. Él te va a levantar. Confía en el que todo lo puede. Confía en el Consolador. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre, por el que está atribulado. Te doy gracias, Señor, por el que está pasando por un duelo. Te doy gracias por la viuda. Te doy gracias por el huérfano. Te doy gracias, Señor, por ese hijo que está siendo abandonado. Te doy gracias, Padre, porque tú eres nuestro guardador. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro Jehová Jireh. Tú eres nuestro Jehová Rafa. Señor, bendigo a esa mujer, a ese hombre que está pasando por un cáncer, Padre, para que seas tú llenándola. Él ve de pronto sus marcas por la quimio y dice, Señor, no es justo, Padre, que esta quimio me esté dejando estas marcas, esté quemando mis venas, esté dañando mi ADN. Pero hoy Dios te dice, estoy cambiando tu ADN, estoy cambiando ese órgano que está contaminado por el cáncer, pero ya hizo metástasis. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y recuerde, hermanos, que hay enfermedades para bendición, para testimonio, y hay otras para salvación. Y como decía una amiga de mi esposo, que a mí me dolió que ella haya muerto, una amiga que se llamaba Yacira. Ella adoraba al Señor en espíritu y en verdad, era líder de alabanza, era madre de dos pequeños de 6 y 2 años, era una excelente esposa, una excelente amiga, era una mujer que respetaba los límites y yo la admiraba. Cuando muchos de la iglesia la conocieron, cuando su cáncer en el colon fue detectado y le hizo metástasis, ella decía, si he de morir, que mi muerte sirva de salvación para los que están a mi alrededor. Cuando ella hizo una recolecta con varios cantantes cristianos en la iglesia del cincuentenario, y ella decía, Señor, gracias Padre, porque en este concierto muchos amigos que se alejaron de la presencia, muchos ministros que están en rebeldía, muchas personas nuevas están aquí apoyándome en medio de mi enfermedad, dando su aporte, pero están escuchando palabra. O sea que esta enfermedad sirvió para algo. Cuando ella falleció, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Padre, si era una excelente mujer? Sus hijos, su bebé, no se va a acordar de ella. Pero después de varios meses, muchas personas que no confiaban en Dios se han convertido por medio de su testimonio. O sea que esa enfermedad fue salvación para otros. Todo en Dios obra para bien. Todo en Dios tiene un propósito. Todo en Dios tiene un para qué. No le preguntes el por qué, porque tú no eres quien para pedir explicaciones. Tú solamente guarda silencio y Señor, fortaléceme, Padre. Es lo único que te pido. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no lo es, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza. Y en esta mañana declaro que tú, hermano que me estás escuchando, que tu amigo que hoy estás pasando por esa enfermedad, por esa diabetes degenerativa, por ese cáncer, que estás pasando por ese abandono, que estás pasando por ese duelo, Dios te está fortaleciendo, hermana Carmenza. Dios está contigo, hermana Mónica. Dios está contigo, hermana Ceci. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está contigo, hermana Erika. Tú no estás sola. Tú no estás sola. Dios está ahí fortaleciendo. Dios está ahí levantando. Dios está ahí transformando. Dios está ahí llenándonos de su inmensa paz. Dios está ahí ayudándonos en todo tiempo. Él dice, yo los puedo ayudar, pero recurran a mi presencia. Recurra a mí, hermana Marta Arrieta. Yo tengo el control de su hijo. No es en tus fuerzas como madre. Soy yo, Jehová de los ejércitos, que voy a pelear la buena batalla en ese infierno. Y voy a decir, no, Señor, no tienes fortaleza, porque yo voy a sacar a los hijos de mi hermana Marta Arrieta de esa leve tribulación. Dios tiene control sobre ti, hermana Graciela Carreño. Dios está ahí, hermana Ana María Borges. Dios está ahí, hermana Yadira, hermano Eduardo Perea. Tú eres un hombre que ha querido
levantarse, que ha querido levantarse. Dios te tiene una bendición especial, pero es necesario que lo busques. Tienes a muchas personas orando por ti. Tienes a tu primo Johan orando por ti. Tienes una mamá que ora por ti día y noche. Tienes un hermano que ora por ti. Pero es la hora que tú tomes la decisión. Si Dios me pone esto, es para que Dios diga que tú puedes ser cambiado, pero es necesario que tú digas: Señor, haz la obra perfecta en mi vida. No es en tus fuerzas, no es viajando, no es en tus trabajos cuando Dios te va a dar la provisión. La provisión no viene de tu trabajo, la provisión, el maná, viene de Dios. Al día, la provisión viene de Dios, no eres tú, porque has reconocido en estos tiempos que tu trabajo no sirvió para nada, pero Dios, en medio de su misericordia, te va a levantar. Te va a levantar. Daniela, Dios está cuidando a Dana. Dios está cuidando tu matrimonio. Y como te decía en muchas ocasiones, esa maldición que llegó a tu casa en la juventud no va a tocar a tu familia. No la va a tocar en ningún momento, porque Dios va a levantar. Dios va a hacer la buena obra en tu casa. Y tu matrimonio va a ser de testimonio para muchos jóvenes que aún no creen en el matrimonio. Tú vas a ser de testimonio para otros. Por eso es necesario que guardes tu boca de hablar engaño, que guardes tu boca de declarar cosas que no vienen del Padre. Así es que tenemos que decirle: Señor, ayúdame. Hermana Carmelita, Dios está contigo. Hermana Erika, Dios está ahí fortaleciéndote. Hermana Daniri, Dios tiene el control de tu hijo. Él está guardando a tu hijo. Hermana Moamín, Dios está ahí. Hermano Omar Balaguera, vuelve al camino del Padre. Él te dice: retorna al primer amor. Tú me conoces y sabes que yo puedo hacer la obra perfecta en tu vida. Vuelve, que yo necesito fortalecerte, pero no es en tus fuerzas, no es en tus conocimientos. Yo te voy a enseñar esa senda, yo te voy a enseñar ese camino. Eulogio, Dios te bendiga. Jenny, levántate. Tú eres una mujer de altar. Recuérdalo, yo soy una mujer de altar, es lo que tienes que declarar. Transforma todo lo que tienes a tu alrededor y vuelve, porque recuerda el trabajo que hizo la pastora Carmen contigo. No puedes dejar que eso se eche a la basura. Ella lloró muchas noches por ti y debes levantarte. Hermana Mayra, Dios está contigo, Dios está ahí cubriendo tu vida, Dios está ahí levantando. Todo hermano que nos está escuchando en esta mañana, los bendigo con la autoridad que el Padre me ha entregado y les digo: Dios los levantará, Dios los fortalecerá, Dios los guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. En todo tiempo ese dolor que está atrapado en tu corazón, que está atrapado en tu vida, va a salir en este momento, porque tú estás confiando, estás diciendo: Señor, trae una nueva presencia, trae esa presencia, renueva tu espíritu en mí. Ponga a trabajar el Espíritu Santo en esta mañana y diga al Espíritu Santo: haz la obra perfecta. Espíritu Santo, levántame. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, cambia la atmósfera de mi casa. Y ustedes que son madres, que son padres, calafateen a sus hijos. Tú que eres esposa, calafatea a su esposo. Tú que eres amigo, cubra a ese amigo que está pasando por una circunstancia. Pero es que él se lo buscó, pero tú lo vas a ayudar. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú nos has fortalecido. Gracias, Señor, porque hemos entendido que en medio del dolor tú nos levantas. En medio de la circunstancia estás con nosotros como poderoso gigante peleando la buena batalla. Gracias, Señor Jesús, porque hoy lunes, tal vez este tema, yo decía: Señor, es muy triste, pero es necesario que dejemos el dolor atrás para que Dios cambie nuestro caminar. Padre, te entrego este lunes para que seas tú cubriendo la semana que viene, para que seas tú cubriendo la salida de nuestros hogares si tenemos que ir a hacer alguna diligencia. Señor, cúbrenos de este virus. Haz, Señor, una capa especial sobre nosotros, que tu manto nos protege y nos cubra de toda enfermedad. Pon, Señor, tu sangre preciosa en la puerta de mi casa para que la enfermedad no toque mi morada.
Cúbrenos, Señor, de la ira, de la contienda, del desamor, del divorcio, de la enfermedad. Cúbrenos, Espíritu Santo, y ayúdanos que esta semana sea una semana de buenas noticias. Declare, esta semana es una semana de buenas noticias. Los amo en el amor de Cristo y que Dios los cubra en todo tiempo. Que Dios cubra su caminar, cubra su pensamiento, sane su corazón y los ayude a cambiar ese dolor en gozo. Dios los bendiga, los amo y nos vemos mañana en el Maná Diario.